Hola, ¿cómo están, queridos amigos y oyentes de Colores para la Vida? Bienvenidos a esto, que es un proyecto lindísimo. Siéntete como en casa. Para esta primera emisión hemos elegido a Sofía Plonsky, con quien ya hemos estado en Colores para la Vida, pero pues en esta ocasión queríamos darnos un poquito más de tiempo porque en su momento nos quedamos cortas, realmente nos quedamos cortas, nos costó terminar la conversación, así que bueno, lo hemos decidido como primera invitada aquí a nuestra casa. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo estar aquí, me siento honrada y feliz. Gracias. Bueno, Sofía, para quienes no tienen un contexto, es dula de fin de vida y también es terapeuta pues de duelo, que es pues un proceso bastante complicado, es un proceso que no siempre se habla y que está lleno de tabús y justamente por eso lo hemos elegido como nuestro primer tema, ¿no? Porque creo que vale la pena hablar de él. A mí cualquier oportunidad que tenga para pasar la voz, para tratar de que pasemos un mensaje por el que nos podamos amigar con la muerte, el concepto del morir, de la muerte y de cómo duelar, de cómo hacer nuestros duelos de una forma sana, cualquier oportunidad para mí es un regalo. Sí, sin duda Así alguna. que feliz de poder compartir lo poquito que sé. Bueno, cuéntanos un poco primero cómo entras tú al mundo de ser terapeuta, digamos, de duelo, porque como hemos dicho, es una situación que conlleva mucho tabú, que no siempre se conversa y como todos los terapeutas, pues hay una especialidad, ¿no? Digamos, hay un campo en el que uno se enfoca y creo que este es uno bastante complejo, porque no hay una forma correcta o incorrecta de llevar lo que es un duelo y tampoco hay una forma correcta o incorrecta de morir, que pues es el concepto de gira en torno a todo lo que implica duelo. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo es que tú terminas haciendo esto de forma profesional e incluso terminas queriendo pues enseñar a otras personas, no solo a que lleven su duelo, sino también a que puedan acompañar el duelo de otras personas. Es interesantísima esa pregunta, ¿sabes? Porque yo siempre digo, fue una cosa tan chistosa, y yo era perfectamente feliz cuando trabajaba en hotelería, en turismo, tenía un trabajo hermoso, estaba en lo mejor de mi carrera, con mi esposo en lo mejor de nuestro matrimonio, mi familia toda junta, perfecta, todo estaba maravilloso. Y sin embargo, un día que fui a una formación, la primera formación de coaching, que en ese tiempo era corporativo, nuestro facilitador nos preguntó cuál era nuestra misión de vida, nuestro objetivo de vida. Y Amanda, me quedé en blanco. Y me quedé pensando, yo decía, ¿por qué estoy aquí? Claro, Si bien soy sumamente feliz, todo está perfecto en mi vida, pero ¿por qué estoy aquí? claro. ¿Qué vine a hacer? Y a partir de ese día fue un vacío que empecé a tener y esas ganas de querer encontrar algo que me dé esa respuesta. Me Claro. tomó mucho tiempo, pero empecé esa búsqueda. Y luego de un tiempito mi papá enfermó. Cuando él enferma y empieza todo este camino tan difícil del cáncer, de las cirugías, de las idas y venidas, Sí, de las sí, quimios y lo todo, conozco. ¿verdad? Sí, Empezaron a pasar en mí cosas que no entendía en temas de emociones, en cosas que me estaban pasando y que no encontraba respuestas en ninguna parte. Y era muy solitario porque yo no le quería contar a nadie. Me acuerdo que cuando mi papá salió de la primera cirugía, se recuperó, terminó entubado y salió, y yo entré en una depresión tan grande que no le contaba a nadie. Porque yo decía, van a decir que estoy loca, debería estar agradecida de que mi papá claro, está sí. bien y está con nosotros y está vivo. Aparte hay suficientes problemas, digamos, en ese momento como para, como para Exacto. decir, oigan, Y yo no yo le... también. Exacto. Y yo estoy aquí en vez de estar agradecida y Claro. festejando que mi papá está vivo con nosotros. No quería ni levantarme de la cama. Y no le contaba ni siquiera a mi esposo porque decía, van a decir que estoy loca. Y entonces, pero empecé a buscar por qué. Y porque soy muy curiosa. Y en ese buscar por qué, llegó a mí mucha información de temas relacionados al duelo y dije, por aquí, como que por aquí es. Entonces empecé por ahí y encontré una formación en duelo, pero usando la creatividad, el cuerpo, artes, y me pareció tan linda. Ahí entendí un montón de cosas y dije, maravilloso, porque voy a entender lo que me está pasando a mí Claro, y lo que les puedo ayudar a otros. Así empezó. muy bien. Y en la parte de duelo, luego me seguí formando, pero sentía que todavía faltaba algo. Y cuando llegué a, yo creo que a veces hasta los libros te escogen. Sí, Y fue una época, yo en ese tiempo trabajaba en una operadora de turismo
hermosa y me fui a Galápagos una semana para trabajar en un espacio que estábamos adecuando para nuestros huéspedes, pero estaba completamente sola, no había televisión, no había internet, no había nada en esta casa y fue como me llevo mis libros y llegué a un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en todo el campo del acompañamiento, y fue en ese momento en que entendí, dije, por aquí es. Claro. Ella fue la primera que trabajó con pacientes al final de la vida y fue como un pling y ahí empezó todo y ha seguido. ¿Qué hacemos? Creo que es una pregunta que no siempre nos hacemos, pero que el momento en que llegamos a ella, como dices tú, empezamos a cranear y empezamos a pensar, ¿no? A veces vivimos como en piloto automático, como que cada día es lo mismo y es ir al trabajo y volver y regresar y estar con la familia, a lo mejor aprovechar, jugar un rato y nada más dormir y volver al siguiente día al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sientes ahora, tomando en cuenta todo lo que has vivido y viendo para atrás, que ya encontraste este motivo de vida? Absolutamente. No quiero ni regresar a mirar atrás. El otro día tuvimos una actividad que una amiga mía, por ayudarle a mi amiga que todavía está en turismo, me pidió que le ayude en honor a la Feria Internacional del Turismo que tuvimos acá. Y le dije, bueno, porque igual me encanta ese campo. Pero, y alguien me decía, ¿no te gustaría volver a trabajar en esto? Y le decía, no, no, ni viendo atrás, no. Porque el poder estar al servicio de otros, el poder acompañar a otros en estos espacios tan sagrados, tan íntimos, tan únicos, es algo que no cambiaría por nada. Muerte, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? Hmm. Um, yo creo que no tiene una sola definición. Yo te podría dar como mi definición un poquito. Para mí es una transición. Es una transición igual de importante que el nacimiento. Creo que es una segunda transición a algo sumamente hermoso. Todo lo que yo he podido sentir mientras yo acompaño a otros en el camino hacia la muerte, en el morir, eh, y lo que he sentido con esas hermosas personas a las que he tenido el honor de acompañar en esa transición y también mis seres queridos que han muerto, más todo lo que hemos estudiado en el camino, me hacen sentir a mí que sea lo que sea que hay del otro lado es inmensamente maravilloso. Y que esto es solo como una parte, que hay mucha más. Así es. Cuando nosotros morimos, significa que estuvimos vivos. Digamos, hay un concepto de que antes de esa muerte hubo vida. Cuando nosotros hablamos de vivir, es prepararnos para morir, es decir, deberíamos vivir nuestra vida lo suficientemente conscientes de que nos vamos a morir. Yo te diría que vivir pensando en la muerte, es decir, nos prepara para vivir, sí. Hay un dicho que yo siempre digo, a mayor conciencia de muerte, mayor plenitud de vida. ¿Por qué? Porque no se trata, porque hay gente que me dice, pero ¿cómo me pides que pase viviendo pensando en que me voy a morir todo el Claro, tiempo? ¿Qué clase de vida voy a vivir? catastrófico todo. Imagínate, pasaría deprimido todo el tiempo. Entonces no se trata de pensar todo el tiempo en que algún día me voy a morir, sino que el saber que somos vulnerables, el saber que somos temporales, que no somos para siempre, porque nunca nadie nos enseñó a vivir de forma temporal. Por eso nos aferramos a quienes amamos, nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos a circunstancias, porque nos cuesta pensar en que de alguna forma todo tiene su ciclo. Claro. Entonces, si nos preparáramos en pensar que, ¿cómo quiero vivir mi vida para el momento en que llegue esa muerte? Saber que hice todo lo que quise hacer, que di todo lo que quise dar, que dije todo lo que quise decir. ¿Por qué? Porque mira, hay una cosa que yo trabajo mucho y especialmente en familias, porque es mucho más, incluso divertida, si se puede usar la palabra, es la planificación integral de vida. Que no solo se trata de un testamento ni de voluntades vitales anticipadas, que son las médicas, sino de muchísimo más. Y para mí la consigna es, si hubieras muerto ayer. No pensemos a futuro, porque el futuro a veces da miedo, ¿no es cierto? Si tú piensas, uy, ¿qué irá a pasar? Y nos llega la incertidumbre y la ansiedad. Pero si pensamos en, ok, solo imagínate por un segundo que hubieras muerto ayer. ¿Qué te imaginas
que la gente que tú amas y la gente en general está diciendo de ti. ¿Cómo te imaginas que estarías siendo hoy si tú hubieras muerto ayer? Y cuando haces este ejercicio y te pones a pensar y dices, a ver, capaz que la gente está diciendo de mí esto y esto y esto. Si te gusta lo que sientes y lo que escuchas a la gente diciendo, Todo bien. todo bien. Dices, Claro, eso es lo que yo increíble. quería. Si falta algo o si algo no te gusta, entonces ahí es cuando tienes que decir, eso no me gusta. Pero hoy tengo la oportunidad de cambiar eso. Si yo quiero que la gente diga de mí que era una persona, no sé, que compasiva. Ok, estoy siendo compasiva o estoy haciendo todo lo contrario Claro. para querer lograr ser eso que sueño ser. Hemos hablado de compartir espacios en familia para hablar de muerte y es algo interesante porque muchas veces decimos no. No, es muy común que por ahí un abuelito, una abuelita diga, bueno, ya me he de morir o cuando yo me muera. Y la primera reacción es, no diga eso, haga silencio, no hable de eso, que la boca se le haga chicharrón, dejemos el tema ahí. Y normalmente solemos evitar hablar justamente de que nos vamos a morir, que esto está pasando, que esto que está pasando en algún punto pues ya no lo vamos a vivir nosotros. Y siento que cuando hablamos también de una familia, hablamos de una relación intergeneracional, donde hay niños, donde hay adolescentes, donde hay adultos mayores, hay distintas perspectivas, hay distintas formas de ver la vida y por tanto distintas formas de ver la muerte. Entonces, creo que quisiera que nos converses un poco sobre cómo es la experiencia no solamente de quien muere, que bueno, está viviendo todo un proceso, sino de quienes están alrededor. ¿Cómo lo viven en tu experiencia las familias que están alrededor de alguien que poco a poco está muriendo? Hay algo que es bien importante que tenemos que entender y es que la forma en cómo morimos hoy no es la misma forma en que morían las personas, nuestros ancestros, hasta hace pocos años, digámosle 100 años, Así ¿verdad? es, O sí. un poquito menos incluso. La muerte, primero que los años de vida han alargado muchísimo, ¿no es cierto? Nuestra forma de vivir y de morir también. Las enfermedades son diferentes. Sí, Hasta hace muy poco, la muerte se la vivía en casa, en comunidad, igual que el nacimiento, con las parteras y ahora que son dulas de nacimiento también. claro, dulas de nacimiento. Entonces, el nacimiento y la muerte se lo manejaba en comunidad y la gente estaba absolutamente naturalizada y bien con el concepto de la muerte. A partir de que la medicina, que por supuesto que tiene muchísimos avances, es muy buena, trae todos estos logros en cuanto a la medicina, todo va cambiando y de ese momento acá la muerte se hospitalizó. Pero ¿qué pasa con eso? Nos acostumbramos a morir en hospitales, ya no en casa, morir un poco más solos, Claro, porque el entorno es mucho más controlado. Y eso hizo que nosotros también nos vayamos alejando de el morir de nuestros seres queridos. Entonces, ahora de alguna forma estamos regresando a eso de antes. Y te digo que las estadísticas muestran que el 80% de las personas desean morir en casa, no en un hospital. Pero solamente el 10% ha hecho algo al respecto. claro, sí. Porque yo siempre digo, no es suficiente con decir, verán, yo quiero esto, sino que hay que seguir un proceso Claro, para asegurarse que eso pase. Y sobre todo, hablar con la gente que no ama. Porque las cosas pueden cambiar muy rápido, ¿no? claro. La muerte en casa, entonces, también es súper única. Yo no te podría decir que siempre es igual porque es absolutamente único en cada caso. Pero ¿qué es lo que tú sueles ver? Primero, que hay uno de los dos casos en general. Las familias hacen todo lo que pueden con todo el amor del mundo, pero hay cosas que no saben hacer porque nos hemos desconectado de esto. Entonces ahí es donde entramos nosotros un poquito a guiarles y a decir, podemos hacer esto, pero como una guía sumamente sutil. Una dula jamás va a entrar a decir, a ver, tú tienes que hacer esto y tú lo de acá y tú lo de acá en absoluto. Nunca ser invasivo, nunca interrumpir, nunca presionar, sino que es como una sombrita caminando
con lo que esa familia quiere hacer. Claro. Y obviamente la persona que está viviendo ese proceso. Hay quienes innatamente saben qué hacer también. A mí me ha pasado muchas veces que en el proceso del morir, yo estoy observando y estoy lista como para hacer algo cuando me necesiten. Y esa familia lo está haciendo absolutamente de la forma más hermosa y más amorosa y perfecta, Claro. sin que nunca nadie les haya dicho nada. Y yo observo y yo digo, ahí está en nosotros. Por eso es que yo digo, todos somos dulas, solo que nos desconectamos. Sí. Eso en cuanto a la familia, ¿no? Igual, cada proceso es único. Muchas veces es muy tranquilo, a veces hay conflictos, hay veces que hay mezcla de las dos cosas, hay cansancio, hay mucha emocionalidad y es un torbellino de cosas que van pasando, ¿no? Pero por lo general lo que suele pasar es que hay mucho amor también y hay mucha sabiduría. El proceso de la persona que está viviendo esa muerte también es único. Y es absolutamente increíble poder sentir eh, ese espacio que si encontrara palabras para describir lo sagrado y lo único del momento, créeme que me encantaría encontrar la palabra, pero es algo que tú puedes sentir, ¿verdad? Y yo creo que eso está en el alma, esa es nuestra conciencia que de alguna forma está trabajando. Lo que yo creo es que es como este viaje en el que poco a poco, porque incluso fíjate que días antes, semanas antes de que alguien empiece su proceso de muerte, empiezan a pasar cosas que uno empieza a notar. A veces son muy sutiles, a veces son más obvias. Pero pocos días antes empiezan a suceder cosas, como por ejemplo la persona se va cada vez desconectando más de lo de afuera, ya no le interesan tanto las cosas que tal vez le interesaban de este plano, de este mundo, Claro. sino que empieza como un viaje hacia adentro, empiezas como a trabajar en ti. Esta forma de ver hacia adentro, asumo yo que no solo pasa en quien está muriendo, sino también en quien está cercano a esa persona, un esposo, por ejemplo, una esposa, que de pronto empieza a ver su vida de una forma distinta. Ese viaje hacia el interior de las otras personas de alrededor, en este caso de una pareja, como dices tú, viene como que desde otro lado, ¿no? Pero también viene esa introspección y un montón de revisión de cosas que nos unen a esa persona que acaba de morir o que está en proceso de morir. A veces viene antes. Sabemos que es una de las cosas que yo empecé a entender, que hay duelos anticipados que Sí. suceden antes de la muerte, ¿verdad? Y a veces viene durante y después. Pero hay una cosa importante y es que existen, más allá de la pérdida principal, que en este caso estamos hablando de un ser querido, porque hay otro tipo de pérdidas también, pero la pérdida principal, la muerte de un ser querido, asocia alrededor muchas pérdidas secundarias. Y ahí viene lo que tú dices, que es, me cuestiono todo esto, me cuestiono, ¿qué voy a hacer ahora? Si yo era la pareja y que era la cuidadora o el cuidador, he perdido el rol de cuidador, he perdido el rol de pareja, he perdido el rol de, qué sé yo, de hijo, de hija en caso de padres, de hijos. He perdido mi visión del futuro, porque el futuro ya no es más lo que yo pensé que iba a ser, ¿verdad? He perdido todas las cosas que vienen asociadas con eso. He perdido la protección, si es que mi pareja era quien era el proveedor. He perdido la protección económica. Y así, dependiendo del entorno de cada uno, hay un montón de pérdidas secundarias. Entonces, de eso también requiere que le hagamos duelos junto con todo esto. Porque en realidad, un duelo no es que es una emoción o es un tipo de tristeza, es un proceso natural frente a una pérdida, pero es un conjunto de emociones. Claro. Hay muchas creencias, cada uno cree pues lo que decide creer respecto a la muerte. Hay quienes piensan que van a tener vida eterna, hay quienes piensan que van a reencarnar. ¿Cómo es esta experiencia de muerte ligada a nuestras creencias? Porque yo nunca voy a olvidar, mi padre de hecho también murió y en proceso de muerte, pero yo le decía, ¿y ahora a dónde te vas a ir? O sea, ¿y tú qué crees que va a pasar? Porque
estás mucho más cerca que yo, o al menos eso parece. Eh, ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿dónde crees que vas a ir ahora que ya estás tan cara a cara con la muerte? Y me dijo, bueno, todo depende de lo que tú creas. Digamos, la experiencia de muerte cambia dependiendo de lo que tú creas que va a ser tu muerte y lo que tú creas que implica tu muerte. ¿Cómo funciona esto? Digamos, sabemos que no hay una verdad absoluta porque no es que alguien puede darnos, sí, esto es exactamente lo que pasa, ya estamos seguros, pero también sabemos que hay mucho debate y por ahí hay personas que intentan poner su opinión sobre otra. ¿Cómo podemos llevar en un momento de muerte de un ser querido o en un momento de muerte nuestro todo este tipo de diferencias y diversidades que existen con opiniones? ¿Cómo manejamos esto en una situación tan delicada como estar muriendo? Primero, el respeto, como tú dices, es lo más importante. No siempre es fácil. ¿Qué es lo que pasa acá? Una de las cosas que es el mayor secreto de poder, de alguna manera, evitar eso, es lo que tú acabas de decir. En cualquier momento de la vida en la que yo esté, como tú dijiste hace un momento, no necesitamos esperar a un momento de nuestra vida en que nos sintamos vulnerables o cercanos a la muerte para planificar. Yo insisto cuando digo hacemos planificación integral de vida, es el mejor regalo que tú les puedes dar a quienes amas. ¿Por qué? Porque eso va a cortar en su gran mayoría la posibilidad de que haya conflictos. El momento en que tú resuelves todos los temas pendientes y les dices a tus seres queridos, aquí está, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, y hablas con las personas involucradas y les dices, esto es y vamos a respetar esto, tienes mucha más posibilidad de que eso se cumpla. No garantiza al 100% porque por ahí hay alguien que no está de acuerdo y puede haber un poco de conflicto, pero sí garantiza que tengas la mayor probabilidad de que llegue a suceder. La otra cosa que es en cuanto a las creencias, también va de acuerdo a esto. Y hay que hablarlo, siempre hablarlo. Porque yo cuando trabajo en terapia de duelo, te diría que la gran mayoría de veces, junto con ese conjunto de emociones que hay de tristeza de haber perdido a ese ser querido, por lo general se asocian mucho las culpas. Y nos culpamos, sea lo que sea, de si hubiera hecho esto y si no hubiera hecho, y si hubiera dicho, o tal vez dije demasiado. Nos cuestionamos tanto, ¿no? Y parte de esas culpas también pasan cuando las personas no sabían qué es lo que quería ese ser querido. Entonces vienen y me dicen, ¿sabes qué? A mi papi le enterramos, pero yo no sé si es que él quería que le enterremos. No sé lo Claro. que quería y me doy, tengo una culpa tremenda porque no sé si es que hice lo que quería o no. Eso no te deja transitar tu duelo de una forma sana. Versus que si tú dices, esto es, en esto creo, esto quiero, es muy diferente. Ahora, he tenido casos en que se complica también. Yo recuerdo hace años me tocó acompañar una familia en la que era una abuelita hermosa, súper querida, y con su enfermedad ya le llevaron a vivir donde su hija. La señora era sumamente católica, tenía imágenes de la Virgen a la que era devota, crucifijos y todo. Y cuando llegó a la casa de su hija no creía lo mismo y ella tenía la política y dijo, en mi casa no se pone nada religioso. Y entonces quitó todo. Por supuesto que nuevamente, y yo no estoy ahí en absoluto ni para juzgar, ni para querer convencer a nadie de que algo es o no correcto. Lo que sí puedo es sugerir, pero si es que esa persona no siente que es lo correcto, pues está bien, ¿no? Sin embargo, si tú sabes que algo es importante para la persona que está en ese proceso de muerte, aunque no vaya con tu creencia, es lo que yo suelo sugerir. Si quieres hacer que esta transición sea Sea un todavía poquito más más sencilla, digamos. sencilla, Sí. ayudarle a esa persona a tener los simbolismos, las cosas alrededor en la que esa persona cree, va a ayudar muchísimo, ¿no? A veces puede o no puede pasar. A mí cuando me preguntan y me dicen de qué religión eres, yo siempre digo de todas y de ninguna. Porque yo voy y siempre lo primero que hago es preguntar a la familia o a la persona que me llamó cuáles son sus creencias religiosas, si es que las tienen. Claro. Porque yo me voy a hacer a lo que esa familia y a lo que esa persona cree. Has hablado de planificar, creo que es algo importante y es algo que
no en todas las casas se habla. Y lastimosamente, como hemos dicho, pues el tema de la muerte es un tema que intentamos que mientras menos se mencione, mejor. Digamos, mientras menos hablemos de que te vas a morir o de que me voy a morir, mejor. Y como dije en un principio, ¿no? Se convierte incluso en decir, no, 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 no pasa nada, digamos, no, 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 ni me digas, no quiero saber, eso no va a pasar, o a lo mejor falta muchísimo para que pase. Y esto es algo que ha generado esta idea de tabú, esta idea de no hablarlo, sobre todo con los niños, que son, digamos, un grupo vulnerable, porque a pesar de que tienen pues la capacidad completa de entender el mundo, porque los niños son fantásticos, al menos en mi experiencia, a veces son mejores que los adultos para procesar, para entender, para comprender, para compartir, para todo. Llegamos a este punto donde intentamos ocultar del niño que a lo mejor alguien cercano está muriendo, que a lo mejor alguien murió. Es también un tema que depende muchísimo del entorno. Me quedé pensando primero antes de empezar en este tema con esto que tú hablabas del tabú, porque es verdad, le salimos corriendo al tema. Es como que estuvieras invocando, ¿no? Es como no invoques. Y cuando alguien dice, mira la típica, si es que me voy de viaje, por si acaso me pase algo, aquí está la carpeta con no sé qué, y lo primero que tú dices es, no, no digas eso. Claro, no te va a pasar nada igual. No puedes, no hables así. Y lo primero que hacemos es poner esta pared que dice, prohibido hablar del tema. Y no tiene por qué ser así. Y más bien cuando tú empiezas a tener esa libertad de hablar de estos temas, hace que también para los demás se sientan con ese permiso de también hablar, ¿no? Eso como un paréntesis pequeño a lo que me mencionabas. Los niños tienen una visión mucho más natural y espontánea incluso a la muerte, porque todavía no están contagiados de esos tabús y de esos paradigmas que creamos ya los adultos. Sí, sí. Nosotros les vamos poniendo eso poco a poco sin darnos cuenta. Y por supuesto que también está la parte en que los adultos queremos proteger a los niños y con toda razón. Claro, un instinto, digamos. Sí, es un instinto. Pero en esa protección lo que también estamos logrando es seguir cultivando el tabú de decir, aquí no te expongo, tú no tienes que saber nada, tú no puedes estar en esto, te protejo y te escondo. Entonces cada vez el tabú se hace más grande. ¿Cómo evitar esto? Es hablarles con la verdad, pero por supuesto sabiendo el lenguaje que usas para los niños y dependiendo de la edad. Porque los niños desde muy chiquitos tienen una idea diferente de la muerte. Hasta cierta edad, los niños muy chiquitos no entienden que la muerte significa no volverle a ver a alguien. Claro. Pueden tener un concepto de la muerte que es algo temporal. Y a pesar de que tú le digas que alguien querido murió, te puede decir, bueno, ¿cuándo va a volver? ¿No? Cuando hablamos de edades, más o menos, ¿cuál es este periodo? 3, 4 años. Ok. Luego empiezan a tener un poquito más de idea de lo que puede ser la muerte, sin embargo depende en cada niño también. Y luego están los adolescentes, que ya es otra cosa. Claro. Pero una cosa que es importante saber en los niños es que los niños no tienen la misma capacidad de un adulto de decir, estoy triste, estoy frustrado, estoy ansioso. Un niño puede sentir sensaciones y no saber cómo explicarlas ni saber explicar de dónde vienen. Claro, tal vez no tiene un nombre para ese entonces tampoco, porque es Exacto. algo que está pasando, pero si no lo Exacto. conocemos. Entonces hay que estar muy pilas los adultos para ver cualquier comportamiento que sea distinto al normal para entender que ahí está pasando algo. Cuando hay un ser querido que está en proceso de muerte o que ya ha muerto, ¿no? Hay que estar muy pilas. Y luego la otra cosa es que también hay una palabra que a mí me encanta, que es la palabra curiosidad. La curiosidad sana, la curiosidad protectora y amorosa, ¿no? De hacer preguntas. Entonces, cuando tú conversas con un niño, digamos del ejemplo que tú dabas, cuando alguien, ¿cómo decirle cuando alguien va a morir? Entonces tú le dices, se me va a ocurrir un ejemplo, mi amor, sabes que, qué sé yo, el abuelito está enfermo. ¿Y qué crees tú que va a pasar? Los niños perciben absolutamente todo lo que los adultos guardamos, ¿no? Lo más probable o es muy posible que te diga, se va a morir. O que a veces vengan ellos primero y te digan, oye, el abuelito se va a morir. Y entonces ahí nos quedamos, ¿y ahora qué le digo? Claro, y a ¿Verdad? veces en este intento de proteger llegamos a la conclusión de decir, no,
no, ya se va a mejorar, ya mismo. Exacto. Seguro que prontito sale del hospital o seguro que prontito se le quita esta No te enfermedad preocupes, y... se va a poner bien. Ajá, Y si no es el caso, si sabemos que no es el caso, entonces va a ser confuso. Pero sí lo puedes, si es que te dice, yo creo que se va a morir, ¿qué? Se va a morir el abuelito. Y entonces le dices, ¿tú qué crees? O sea, devolviendo las preguntas y tratando de entender lo que te dice el niño. Sí, yo creo que se va a morir. Ay, mira. ¿Y qué pasa cuando alguien se muere? O cuando el niño viene y te dice, oye, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Tú le devuelves la pregunta. No sé, ¿qué crees tú que pasa? Ese niño te va a decir, y la imaginación de un niño es sí, tan hermosa, entonces te va a decir, yo creo, he escuchado todas las respuestas que digo, podría escribir cuentos maravillosos, ¿no? Y entonces, si es que eso es la muerte para un niño, qué hermoso. Ah, mira, capaz que pasa eso. Ok, ¿y qué más? Y a partir de eso empiezas a cultivar esta parte para que el niño no se quede con eso guardado. Lo que vas a hacer es hablarle con la verdad en un lenguaje que el niño pueda entender sin ser demasiado crudo, ¿no? Evitar usar eufemismos o ejemplos como se quedó dormidito eh, y otras cosas que podemos decir, sino que está bien usar la palabra muerte, murió. Eso le da un espacio, un tiempo a algo que es real y que puede ser llevado de una forma mucho más natural para que el niño aprenda desde chico y luego también exponerle a lo que es la muerte en todo el universo, en el mundo. Ves las hojas secas en un árbol y dices, mira mi amor, esta hojita que se cayó. ¿Qué crees que le pasó a esta hojita? Se murió. así Y es. ves por ahí, y así es en todo, ¿verdad? Entonces le vas dando ejemplos y ese niño va a entender de una forma mucho más natural lo que es la muerte y ya no le va a tener ese temor que nosotros le contagiamos. Claro, Yo me acuerdo cuando yo era chica y en mi familia, creo que como en la mayoría al menos de con nuestros ancestros, los misterios abundaban, ¿no? Y claro que sí. nuevamente yo sé que era por protegernos, pero yo era sumamente curiosa. Y a mí bastaba en saber, sentir en mí que me estaban escondiendo algo para que yo vaya con todas las ganas de entender qué era el misterio. Claro, ¿qué está pasando? Era como, no, aquí está pasando y me están mintiendo. Y los niños saben. Entonces cuando venían y me decían, no, es que el tío, es que el abuelito está, yo decía, no, aquí pasa algo y lo tengo que descubrir. Entonces, el hablarles a los niños con la verdad hace que ese misterio se corte, ¿no? Y luego, para cuando alguien ha muerto, en el proceso de la muerte también hay que preguntarles a los niños y a los chicos, a los adolescentes, qué tanto quieren participar. No hay que obligarles tampoco, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado muchísimo familias en las que un ser querido está en proceso de muerte y me preguntan, ¿qué hago con los niños? ¿Les dejo entrar? No. ¿Deberían estar expuestos a estos o no? Igual cuando la persona ha muerto, en los rituales, ¿qué debería hacer? Y yo siempre recomiendo preguntarles, ¿no? Y también dependiendo de las circunstancias, porque como tú dices, es que es una circunstancia muy dolorosa y que puede resultar incluso traumática, por supuesto que no vale la pena que les pongas a un niño eso. Pero si estamos hablando de una situación en la que ellos pueden estar cerca de esa persona querida, eso también va a hacer que para ellos sea más sanador el poder estar ahí y decirles, mira, usemos el ejemplo del abuelito. El abuelito está enfermito, está muriendo, está en la cama, está, si quieres pasar, ya, quiero que sepas qué vas a ver cuando pases. El abuelito está dormidito, qué sé yo, no se despierta, está muy flaquito, tiene una máquina que suena un poco duro, que le está ayudando con el oxígeno. ¿Me entiendes? O sea, contarle un poquito de qué es lo que van a ver, para que ese niño, para que ese adolescente no se impacte. Sí. Entonces, con eso ya puede decidir y puede decir si quiero o no quiero. Igual para los duelos, ¿no? Oye, mira, esto es un funeral, esto es lo que puedes esperar. Vas a ver que hay gente así, que va a pasar esto, el otro. ¿Quisieras ir o no? Y déjales decidir. Bien, todas las emociones están permitidas, no todas las actitudes están permitidas. Y esto es algo que a veces empieza a pasar en una situación de estar cercano a alguien que va a morir o a alguien que murió de repente. Y claro, tenemos todos estos cuestionamientos que nunca se pusieron sobre la mesa y que tal vez ahora nos toca lidiarlos
sobre todo en un momento de crisis, de tener que planificar aparte un funeral, por ejemplo, una misa, qué voy a hacer, que venga el sacerdote, que haga tal o cual cosa, y ahora la familia, llamar a todos, de informar, digamos, es un proceso que implica muchísimo. ¿Cómo podemos lidiar con esta situación que a lo mejor nos puede llevar a actuar de una manera equívoca por intentar hacer válido nuestros sentimientos, ¿no? Porque a veces aceptar, bueno, sí, mi sentimiento es válido, pero yo actué mal, nada que hacer, mi actitud estuvo mal, es súper difícil. Y creo que tanto para la persona que muere, como para hijos, como para hermanos, como para esposos, parejas, digamos, hablo de un núcleo cercano, entra el cuestionamiento de, como decías tú, en esta situación que ya es difícil, ¿cómo yo hago válido una emoción que a lo mejor pensamos, no, pues la voy a poner más complicada o me... Y yo te podría decir, tratando de ser lo más objetiva, sin querer hacerme publicidad a mí misma, hazla, hazla. déjense acompañar. Y no es porque yo haga esto, pero el trabajo de una dula o de cualquier persona que esté haciendo acompañamiento es tan valioso justamente por eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante la expectativa de algo que está pasando que no entiendo, que me duele mucho, que no estoy aceptando bien, y como tú decías, puedo entender lo que sea, puedo haber leído todos los libros del mundo, pero nada me prepara para cuando llega el momento, Claro, ¿no es totalmente. cierto? El trabajar con alguien de la mano y el dejarte acompañar hace que todo sea mucho, que fluyas un poco mejor. Que es lo que yo hago cuando trabajo con la familia y con el paciente es justamente esto. Trabajar a veces con los dos, a veces con uno, a veces con toda la familia junta, como familia, a veces con una persona en específico. El ir trabajando de la mano de lo que está sucediendo te da mucha más posibilidad de ir desahogando y que no venga todo esto como un volcán de emociones. Y también de ir entendiendo qué está pasando. Entonces, no es lo mismo, como la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados y no sabemos cómo se ve la muerte en casa, no entendemos y es difícil reconocer las señales, ¿no? Pero cuando alguien viene trabajando contigo y preparándote en la forma en que, mira, lo que puedes esperar es que pase esto, que esto es lo que vaya sucediendo, o mira, esto está sucediendo, ¿qué es lo que significa esto? Guiarte y tomarte de la mano para transitar todo eso que está pasando, hace que ya de por sí baje la intensidad de decir, no tengo idea qué estoy haciendo y muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar ante algo que no ha pasado antes, porque además cada muerte es diferente, Claro. ¿verdad? Entonces, el hecho de estar acompañado de alguien hace que todo esto baje la intensidad. Y yo te podría decir, sin miedo, nuevamente, a publicitar en ningún momento nada, pero en general, cuando yo acompaño a familias, muy pocas veces han habido las reacciones de salirte completamente de control y esto que no sabes qué esperar, porque ya las personas están mucho más sintonizadas, mucho más entonadas y saben qué hacer. Ahora, con esto del apuro y de, como tú dices, de esas llamadas, es algo a lo que nos hemos acostumbrado porque también eso es parte del protocolo. Claro. Alguien muere y ¿qué es lo que hacemos? Los protocolos nos han enseñado que enseguida hay que llamar a la funeraria, hay que llamar a la no sé quién, hay que llamar a no sé cuándo. Y ahí empieza la locura, ¿no? Cuando lo contrario es lo normal. A veces incluso pensamos que es hasta antihigiénico, que debe, o sea, ¿me entiendes? Es como esta incomodidad que sentimos. Yo tengo una gran maestra que yo sigo muchísimo, se llama Sarah Care. Ella trabaja muchísimo también con estos espacios tan sagrados. Y ella tiene un dicho que y es lo mismo que yo les digo a las familias, cuando me preguntan, ¿y qué hacemos cuando este ser querido muera? Y ella dice, anda a la cocina, pon agua en la tetera y prepárate un té. No hagas absolutamente nada. Lo que yo le digo a las familias es, mira, el momento en que esto pase, nuevamente, lo que te haga sentir cómoda a ti, pero no te apures. Primero, porque muchas cosas están pasando en ese entorno tan íntimo, ya que tú le vas a ayudar a ese ser querido en su camino
si te quedas quieto, si estás ahí, si le estás acompañando, si le estás hablando, puedes llorar, todo lo que quiera venir, ¿me entiendes? Pero no hagas nada más. Y quédate en ese espacio, en ese estado, el tiempo que para ti sea necesario. Para algunos puede ser 10 minutos, para algunos puede ser una hora, para algunos puede ser toda la noche. No va a pasar nada. Ya, mientras no hagas nada ilegal, obviamente, porque si no van a decir, no, Sofía dijo que yo podía hacer esto y... Claro. Pero no te apures, porque ese momento es un momento único que nunca más se va a repetir. Y el tomarte ese momento para procesar lo que está pasando, para sentir lo que está sucediendo, todo el amor que hay en ese momento, nunca vas a tener la oportunidad de recuperarlo. Sí. La locura empieza, apenas hiciste la llamada, apenas avisaste a alguien, empezó la locura. Claro. Y ahí terminó todo, ¿no? Entonces, eso es una forma muy linda de empezar tu camino de sanación también, el tener esta oportunidad, si es que la puedes tener. Claro, que no todo el mundo tiene justo lo que dices tú, la oportunidad. Quiero contar, es interesante porque justo es la reacción que dices tú como de incomodidad, como de que algo no está bien hecho, algo no me cuadra. Cuando falleció mi padre, él falleció 10:15, 10:13 si no estoy mal. 10:13 o 10:23, una de las dos. Estoy preguntándole a mi madre que está detrás de cámaras. Pero en tal caso, cuando falleció él, nos quedamos toda la noche. Nadie llamó a nadie, ¿no? Él falleció en casa a su petición exclusiva de, yo me puedo poner mal, morir incluso, y yo no quiero ir al hospital. Yo quiero morir en una situación familiar, digamos, que fue de esa forma. De hecho fue en cama, abrazándome al lado de mi madre, de sus hijos, de todo lo demás. Y creo que siempre lo que impacta es que, claro, a mí lo que me dio, digamos, el momento de muerte, para mí no fue tan fuerte, ¿no? Fue más bien algo que ya voy a topar después, pero un alivio. Claro, habían sido meses de caos y de pronto no sonaba nada, no sonaba la máquina, no sonaba nada, era de noche, entonces había paz absoluta, encima en el campo mucho más. Y claro, al día siguiente desperté como un día normal y en cama estaba mi madre y mi padre. Muerto, mi padre, ¿no? Y claro, yo me acerco, le doy un beso y lo siento frío. Y este es el momento donde yo digo, está muerto. Qué interesante, porque yo lo había dejado anoche, a pesar de que ya estaba muerto, pues lo había dejado caliente, digamos, con una temperatura de un ser vivo. Y de pronto ahí es cuando empieza a procesarse en mi cabeza claro, ya falleció, esto ya pasó. Y claro, es algo que yo agradezco porque fueron 8 o 9 horas de pensar, digamos, de entender, pero no lo entendí hasta que más bien tuve la oportunidad de tener esta interacción y no tanto como lo he vivido también con otros familiares que a lo mejor pues los veo fallecer y vamos a la morgue y ya hay que retirar el cuerpo y a la funeraria y ni sé cuánto y la ropa y bla, 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 y de pronto es como, ¿qué pasó? no entendí qué pasó, esto solo sucedió y no tengo un contexto claro. Y para esto quisiera topar el tema de los hospitales. Claro, tú habías mencionado que la muerte ahora se asocia mucho con el hospital, que en mi opinión al menos nos ayuda a aferrarnos más a la idea de que capaz se salva, capaz se mejora, capaz hay un milagro, capaz los doctores que son una maravilla de profesionales, pero no son Dios para controlar todo y para hacer así que de pronto se solucione, ¿no? Rara vez ocurren los llamados milagros médicos. Y un poco cuando ya va viendo cómo van las cosas, porque uno conoce muy bien cómo van las cosas, los doctores son muy francos también en esto, a veces hasta un poco crudos, se empieza a naturalizar la idea de muere y de una, a un cajón. Vamos a la morgue, al cajón, mañana viene, retira, no le puede ver, no se puede despedir, no le puede abrazar, hay que más o menos desocupar la cama para que venga el siguiente, sobre todo si hablamos de salud pública, digamos, esto sucede, lo he vivido yo, no puede verle, solamente va de la habitación a la morgue y se acabó, digamos, no hay más historia.
Esto sin mencionar que solo pueden entrar dos, no puede entrar un tercero, no puede estar toda la familia, no tienen privacidad, a lo mejor hay una cama al lado y no hay mucho que hacer. ¿Cómo ves tú el tema de la poca simpatía y empatía que existe alrededor de la muerte? Que yo entiendo que es una situación que ellos viven a diario, ¿no? Que habrán visto morir cientos y miles de personas, pero que también es, como dices tú, un ritual que no es lo mismo vivirlo en casa, que yo lo he mencionado, de tener la oportunidad de tener una noche entera junto a un padre que ya falleció, junto al cuerpo al menos, falleció y este instante empieza a moverse todo y empieza este caos de tengo que llamar, tienen que retirarlo, tienen que llevarlo, tienen que vestirlo y ahora lo quiero envuelto, lo quiero vestido, lo quiero ataúd abierto, cerrado, digamos, empieza un montón de cosas que aturden. ¿Qué opinas de esto que sucede en los hospitales que desnaturaliza tanto este proceso tan importante? Es un complejo tema porque lo vemos a diario y es como esta pugna entre los avances tecnológicos, la medicina y la parte del corazón y del Claro, sentir, y ¿no? los avances aquí. Yo creo que empieza el problema con la forma en cómo les educan a los médicos, porque los médicos están educados para curar, para sanar, pero hasta hace muy poco casi no ha habido humanización en la salud. Y de hecho ha llegado a un punto en que los médicos sienten que la muerte es un fracaso. Lo perdimos, no lo logramos, perdimos la batalla. Es este lenguaje del guerrero, de la batalla, Claro. de la guerra, de este combate. Y el hecho es de que la muerte no es un evento médico. La muerte es un evento natural. Que se ha vuelto médico es otra cosa. Entonces, ahorita creo que estamos en un punto en especial en el que alrededor del mundo estamos viendo que las escuelas de medicina están empezando a humanizar mucho más a los médicos. Y yo creo que eso ya está cambiando. Porque incluso hay un término que seguramente no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama el encarnizamiento médico, la encarnización médica, que es cuando ese esfuerzo terapéutico no está acorde con lo que el paciente necesitaría, ¿no? Claro. Y nos aferramos demasiado y a veces nos vamos mucho del otro lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá viene el tema de los cuidados paliativos, que es otra cosa que también vale muchísimo la pena mencionar. Porque cuando yo llego a trabajar con una familia, lo primero que yo pregunto es si tienen un médico de cabecera, con quién están trabajando. La parte física de ese paciente es sumamente importante, porque si no están controlados los síntomas, yo no puedo llegar muy lejos. Claro. Yo puedo ocuparme de todo lo demás menos lo médico. Pero trabajo de la mano de médicos en cuidados paliativos que son tan maravillosos y es una especialización que a mí me parece tan humana justamente porque se encarga de ver que el paciente como un todo esté bien y que sus síntomas, ojo, que no solamente es el dolor, porque muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, es que el cuidado paliativo es ya cuando se está muriendo Claro. y es para que le dopen y le pongan morfina. Y en absoluto es eso. Los cuidados paliativos son un montón de cosas más. Pueden ir de la mano desde con tratamientos curativos como quimioterapias, radioterapias, porque paliativo viene de paliar. Paliar significa cobijar, proteger. Entonces, ¿qué hace el cuidado paliativo? Es trabajar los síntomas que le están molestando a una persona, no necesariamente en estado terminal. Los cuidados paliativos atacan también otros síntomas molestos que no solamente es del dolor. Por supuesto que los medicamentos para el dolor son una de las cosas más importantes, pero puede haber ansiedad, puede haber temas digestivos, temas dermatológicos, un montón, respiratorios, un montón de cosas más que nosotros sin la parte médica no podemos reconocer. Entonces, cuando yo llego a veces a una familia me dice, no, no le duele, pero tiene este y este y este signo, para Claro. mí enseguida es una alarma y digo, hay que llamar al doctor porque a esto puede ser signo de ansiedad, de angustia, etcétera, ¿verdad? Entonces, los cuidados paliativos se encargan justamente de esta parte de cuidar de que todos los posibles síntomas que tiene esa persona estén súper controlados. Y eso hace que podamos trabajar de una forma mucho más integral. Y ellos sí se enfocan ya no en la parte curativa,
sino en la parte de cuidarle hasta el final, hasta el último día de vida. Porque, ¿cuál es el lenguaje que escuchamos cuando los médicos ya sienten que no hay opciones? Te dicen, no hay nada que hacer, no hay nada más que podamos Claro. hacer. Y el hecho es de que hay un montón de cosas que podemos hacer. La diferencia es que ya no se enfoca en la parte curativa, sino en la parte paliativa, ¿verdad? Pero hay muchísimo que hacer. Entonces, no es perder una batalla, no es un fracaso, no es sentir que no lo logramos, sino el saber que la muerte está ocurriendo porque es un evento natural. Así es. La educación que existe con la muerte, creo que también es comprensible, como he dicho, entender que pues hay médicos que a diario viven estas muertes, pero creo que cuando vemos doctores que se dedican justamente a la medicina paliativa, oncólogos, este tipo de especialidades que van de la mano con la muerte, digamos, no podemos dejarlas de lado. Si en todas las especialidades se ven muertes, pues en estas un poquito más o un poquito más presente está el hecho de que la muerte está aquí con nosotros, de que mi paciente a lo mejor no lo, digamos, no va a sobrevivir a la enfermedad, más bien va a morir con ella o por ella. Hablamos de doctores que hay, como en todo en esta vida, de todos los tipos, ¿no? Pero creo que el enfocarnos justo lo que tú has dicho en el área también de que no tenga ansiedad, que no tenga dolor, que no haya algo, digamos, físico que moleste, psicológico que moleste, permite también que tú puedas trabajar de forma integral. Digamos que después de nosotros recibir una noticia, el siguiente paso es darla, ¿no? Sabemos que a lo mejor tenemos un diagnóstico bien difícil. De pronto enfrentamos el dar la noticia, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que estoy falleciendo? ¿Cómo le voy a decir a mis hermanos, a mi pareja que tengo este diagnóstico? ¿Cómo podemos, ahora que hemos recibido la noticia, nosotros darla, comunicarla a alguien que nos importa mucho, que no queremos herir, porque hasta cierto punto sabemos que se va a sentir herida, le va a doler, le va a lastimar, pero que tiene que empezar a enfrentar esta situación y que a lo mejor incluso yo puedo necesitar un sostén, alguien que me ayude a procesar esta información muy difícil, que a veces es lo más complejo para el ser humano, ¿no? Decir, aparte de tener este diagnóstico, necesito que me ayudes, necesito que me digas qué está pasando, cómo podemos afrontar esta situación. ¿Cómo dar una noticia tan difícil? Yo te diría que lo primero en lo que hay que pensar, porque existe esta parte que suele ser muy común en las familias, que incluso también tiene un nombre que se llama la conspiración del silencio. ¿Y de qué se trata la conspiración del silencio? Es justamente de esto. Me pasa que el abuelito le diagnosticaron esto en sus exámenes, tiene esta enfermedad terminal, pero no le vamos a decir, porque no queremos que sufra y se va a poner muy malito, entonces no le hemos dicho que tiene esta enfermedad o este diagnóstico. O viceversa. La persona que ha recibido un diagnóstico dice, no lo voy a contar, o le cuenta solo a ciertas personas y le dices, no le digas a mis hijos, a mi mamá, porque no quiero que sufra, ¿no? Es muy común. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta conspiración del silencio? Nuevamente, parte de eso es mi experiencia y lo que yo he sentido acompañando a familias. Y es que en medio de esta conspiración todos lo saben porque lo sienten, pero nadie le quiere decir. Claro. Entonces, yo siempre le pregunto, si es que esa persona que me está diciendo, no, es que no les quiero decir a mis hijos porque van a sufrir. Y yo le pregunto a esa madre, le digo, a ver, cuando algo les pasa a tus hijos, aunque no te digan una sola palabra, tú sabes que algo no está bien y me dicen, absolutamente, lo siento. Claro. Bueno, lo mismo pasa del otro lado. Esa conexión, esa energía que existe entre personas que se quieren mucho y que son muy cercanas, es absolutamente palpable, aunque no digas una palabra. Y lo mismo pasa en estos casos. Entonces, lo más probable, y digo probable porque nada está comprobado ni es 100% real, hay casos en que no, pero lo que yo suelo ver es que tanto el paciente como la familia lo sienten y lo saben, pero se hacen los que no pasa nada para seguir con esto porque, Mantener la dinámica. exacto, es más fácil, es más fácil.
¿no? Pero la realidad es que cuando a mí me preguntan y me dicen, oye, le deberíamos decir a esta persona que tiene un diagnóstico, o viceversa, debería yo contarle a otros, a estas personas que quiero, sobre mi diagnóstico, mi sugerencia, porque nuevamente nada depende de mí, sino de cada persona y nada está bien ni mal, mi sugerencia es no le robes ni te robes la oportunidad de saldar pendientes, Claro, de de decir lo que quieres aprovechar. decir, de aprovechar el tiempo que tienes. Porque el no contar es robarle a alguien la oportunidad de poder hacer eso, de los dos lados. Y también, ¿por qué no te das la oportunidad de no pasar por esto solo cuando no es necesario? Porque igualito va a doler. Sepan o no sepan ahorita, en algún momento va a doler y puede que de no conversar va a doler más. Claro. Entonces, esto hace que sea más fácil. Ahora, si decides conversar, ¿cómo hacerlo? Una de las cosas que es importante entender es primero a quién le quiero contar. Si soy mamá, le quiero contar a mis hijos, si tengo pareja, a mi pareja, si tengo mis padres, a mis padres, etc. Entonces haces como un plancito y decir, a ver, ¿a quién le quiero contar? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y dónde? ¿No? Entonces buscar un entorno que sea lindo, que sea familiar y que sea más fácil para todos. ¿No? Entonces, ahí puedes tener mayor control de decir, vean, están todos ustedes a quien yo quiero comentarles esto, tengo algo que contarles. Va a ser un poco más fácil y más amoroso que simplemente coger y llegar y decir, adivinen qué, pa, Claro, ¿verdad? Es como el shock, claro. ¿no? Entonces hay muchas formas de saber cómo. Uno puede escoger antes un poco las palabras, prepararse, entender qué es lo que quiero transmitir también, ¿no? Y qué es lo que quiero evitar. Quiero evitar que se enojen porque, qué sé yo, esperé mucho para hacerme las exámenes. O quiero, voy a dejarlos que doren, les voy a decir, vean, está bien, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y en base a eso hacer como un pequeñito plan para que luego el resto lo hace el corazón. Y yo digo, siempre cuando vas a hablar, hazlo desde el corazón, porque ahí nada puede salir mal. Hemos topado el concepto de muerte como algo doloroso, que lo es en muchísimas ocasiones, pero en otras ocasiones, y de hecho pues lo había mencionado poniendo como ejemplo a mi padre, la muerte es el fin del duelo. Digamos, a veces el duelo, así como en las relaciones, a lo mejor es pues una relación complicada, conflictiva, lloramos todas las noches, digamos, este duelo ya empieza a suceder antes de separarnos de la persona y de pronto terminar es decir, la vida ha sido paz y yo no estaba enterado o Ujú. enterada. A veces, sobre todo cuando hablamos de enfermedades, de patologías, de situaciones que nos llevan a tomar un rol de cuidador, a invertir más dinero y tiempo en un ser humano al que queremos muchísimo, pero que de todas formas está muriendo, nos lleva a veces a meses caóticos y de pronto la muerte es este punto donde el duelo empieza a terminar, valga la aclaración, ¿no? Como empieza el proceso final de este duelo que ya se vivió 10 meses atrás cuando yo me enteré que iba a fallecer, o ya se vivió un año atrás cuando yo me enteré que tenía cáncer y que a lo mejor las expectativas de vida eran contadas, eran de 12 meses, de Claro. 11, de 10. ¿Cómo describirías tú y cómo quitar esta culpa que en muchas ocasiones existe de no sentirse mal por la muerte de alguien? ¿No? Porque llega este momento, y lo digo porque a mí me han cuestionado y me han dicho, ¿cómo vas a decir que tu padre fallezca es un momento de tranquilidad, es un momento de paz? Y es que sí, yo digo, bueno, fueron 10 meses de caos, fue un momento de paz, o sea, aquel momento dije, se fue, dejó de sufrir, se acabó. Y en muchas ocasiones es justo, es el sentimiento, pero sentimos culpa. ¿Cómo lidiar con esto? Primero que nada, entender que el duelo es único en cada persona. Y como se dé, en el tiempo que se dé, es absolutamente único también. Creemos que en esto del tema de las emociones, y a veces también dependiendo de la corriente por la que vamos, solemos patologizar todo y diagnosticar todo. Entonces, si es que tú estás dentro de este patrón en el que hiciste esto, bueno, check, está bien. Pero si te fuiste muy acá y duraste mucho, entonces ya te fuiste muy acá. O si no duraste, entonces estás muy acá.
Y en general todo es como este checklist de cosas que están bien y las que no están bien, que han sido impuestas de alguna forma por muchas razones, ¿verdad? Pero que en realidad en el duelo no necesariamente se aplican, porque el duelo no es un proceso conductual en el que las personas reaccionan siempre de la misma forma. Y segundo, que nuevamente el duelo es una respuesta natural del ser humano ante algo que duele mucho, una pérdida. Esa pérdida puede haber venido antes, como tú dices, durante el proceso en el que tú trabajaste mucho. Eso no garantiza que con una pérdida anticipada tú dejes luego de sentir el dolor y el sufrimiento por el duelo, ¿ya? A veces pasa, a veces no. Y como todo, a veces vienen esos cuestionamientos, es que estoy llorando mucho, es que ya llevo demasiado tiempo llorando, o creo Es que que no he debería llorar llorado. más, estoy preocupada. Donde me viene gente que me dice, estoy preocupada porque esta persona tiene una pérdida muy grande y no ha llorado nunca. Y algo pasa, por favor, dime qué pasa, ¿no? Y Claro, entonces, nunca que yo haya visto. bueno, hay que ver de dónde viene, Claro. ¿verdad? Pero está absolutamente bien también si no sientes la necesidad de hacerlo y lo manejaste a tu forma y en tu tiempo, está perfectamente bien. En el momento en que empezamos a entender cómo funciona esto, las culpas se van yendo. Creo que es todo el sistema que nos hace sentir culpables y por eso es un proceso tan solitario, porque me siento tan juzgada, ¿no? Para empezar con esas frases que nos dicen, yo a veces cuando me toca ir a algún velorio, te prometo que me siento y escucho las cosas y digo, ay, ¿por Sí, sí, qué? ¿Por qué me no? pasa. ¿Verdad? A todos nos pasa, porque nos dicen cosas que no ayudan. Y seguramente en algún momento, en algún duelo también las hemos dicho. Claro, totalmente. Porque hemos escuchado eso durante toda nuestra vida. Creemos que eso ayuda, porque si todo el mundo las dice, entonces seguramente Por algo por será. algo será, ¿no? Pero el tema es que absolutamente no ayudan en nada. Que alguien te diga que dejes de llorar porque no le dejas ir a ese ser querido, Es una locura imagínate eso. el peso tan grande que te está dando. Y cuando a mí Es me una dicen, locura. oye, ¿será que es verdad? Cuando trabajo en duelo me dicen, creo que estoy llorando mucho y que no la estoy dejando ir. Y entonces, ¿cómo sería verla del otro lado y pensar y decir, ese ser que tú quieres tanto, lo que quiere es que tú seas feliz y que sanes? Y si el sanar requiere llorar, entonces lloremos. Tu ser querido lo que quiere es que tú sanes y que seas feliz, ¿verdad? Entonces ahí cambia la postura. En lo que nosotros le decimos a alguien que está pasando por un duelo, hay que tener muchísimo cuidado y jamás comparar. Como yo viví un duelo, no tiene nada que ver con la forma en que Eso yo paso. pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y luego te dicen cosas como, verás, a mí me sirvió papá, 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 papá. Y tú dices, no, No lo sé. tienes que hacer esto, es que tienes que. Hay que olvidarse de los tienes que. ¿Verdad? ¿Qué se siente bien para mí? ¿Qué funciona para mí? ¿Qué me hace bien a mí? Independientemente de lo que otros piensen. Y luego de eso, como lo vayas transitando, ahí está el secreto, ¿no? En el tiempo que tenga que tomar y como tenga que ser, de una forma en la que vayas transformando ese dolor. Y si es que sientes que todo está bien y que todo está resuelto, pues maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros evitar que esto suceda cuando nosotros fallecemos? Porque no solamente se trata de firmar digamos, un testamento y decir, bueno, esto le toca a cada quien y listo, sino también creo que de conversar y preparar, porque como nadie está preparado para estas situaciones tan difíciles como es morir o como es que alguien cercano muera, de pronto no sabemos qué hacer con toda esta cantidad de papeles y legalidades que se tienen que cumplir, pero que no queremos tratar en el momento. Justamente ahí viene esta parte de la planificación integral de vida, que insisto, no hay edad, ¿no? Porque yo puedo considerarme muy joven, que no necesito, que estoy invocando algo que posiblemente no va a pasar pronto. La realidad es que no sabemos. Entonces, si pensamos, si hubiera muerto ayer, nuevamente, si yo hubiera muerto ayer, ¿alguien sabría qué hacer con mis finanzas, mis temas legales, mis usuarios, contraseñas, aplicaciones, lo que pasa en mi casa, a quién pagar qué pago dónde, Pero mis mascotas. mis mascotas? Entonces, si es que haces el ejercicio, si hubiera muerto ayer,
la gente que yo amo estaría en un caos tratando de resolver todo esto que no sabe por dónde empezar y que no tiene pies ni cabeza. O si hubiera muerto ayer, veo que todo está absolutamente listo y dispuesto para que quien yo designe o quien sea la persona que está a mi lado diga, esto es, aquí está todo, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que causa eso? Causa mucha paz mental, pero la diferencia es que yo me puedo concentrar en mis emociones del duelo, en duelar, ¿no? Si lo ponemos como verbo, en duelar Ay, no y no solucionar otras solucionar cosas. todos estos temas, que pasa mucho también, pasa muchísimo y eso complica el tema de los duelos porque estamos en todas partes tratando de solucionar problemas y mucho más es que hay conflicto entre personas. Cuando hago que todos mis asuntos estén en orden y los comunico, entonces me siento con quien es la persona que es involucrada. Digamos que tengo, qué sé yo, 5 hijos. Entonces les siento a los 5 hijos y les digo, verán, aquí hay un testamento que dice que esta casa es para los 5, pero el carro se va a dividir así. No sé. Aquí obviamente las leyes son un poco limitantes en el sentido de qué tanto puedes hacer con los testamentos, entonces no hay tanto ese problema, pero sí con muchas otras cosas. Y que si es que hay deudas, y que si es que hay poderes, y que si es que hay cosas en el medio, ¿verdad? El poder hablar y decir, mi deseo es que esto sea así, así, así. Aquí tienen este poder para tal persona y quiero que tal persona me represente y quiero que ustedes tomen este rol. Eso hace que las probabilidades aumenten mucho más de que todo vaya en paz y de que se disminuya un posible conflicto. Cuando todo está patas arriba, ahí es cuando suelen darse conflictos. Y eso sí que complica mucho las cosas porque hay mucho que resolver. Si alguien muere, hemos topado el tema de morir con una patología, hemos topado el tema de morir de repente, pero hay dos formas de morir que quisiera conversar y que en la anterior entrevista no podemos hacerlo porque pues al ser la radio hay restricciones de palabras y demás, pero la eutanasia y el suicidio. Creo que son dos formas de morir, pero que tienen muchos debates, ¿no? Quisiera primero entrar con la eutanasia. Creo que aquí depende mucho de las opiniones. Creo que no hay una forma de hablar si no estamos realmente en la posición. Recuerdo muy bien una conversación con mi padre en algún punto de la vida, hace muchos años, hablando de eutanasia, justo por algún tema. Creo que era una deportista bueno, quería practicarla porque tenía una enfermedad, pero estaba bien en el momento. Y recuerdo que él me dijo, no, el simple hecho de pensar en morir ya es algo, digamos, que significa que no estás bien. Y recuerdo a él también en una camilla con cáncer diciéndome, me equivoqué. Claro, me equivoqué. Tenía razón, y es distinto cuando uno está desde la posición de alguien que está sufriendo una enfermedad y que no es que me quiero morir, pero no quiero que sea de esta forma y prefiero que sea de esta forma. Y creo que hasta que no estemos en esa posición, si se nos da la oportunidad y las circunstancias, ojalá no, pero no terminamos de comprender lo que conlleva el querer terminar las cosas en ese momento por una situación de fuerza mayor, como lo sería pues querer practicar la eutanasia. ¿Qué opinas? Y bueno, tomando en cuenta nuestras leyes que son tan restrictivas en estos términos, ¿te han tocado casos que implican pues practicar la eutanasia? Bueno, no olvidemos que la eutanasia no estuvo aprobada hasta hace muy, muy, muy poquito. Claro, hasta hace unos meses nada más, sí. También te comento que yo estuve al lado de Paola Roldán, mi hermosa Pao, Sí, yo te la vi. acompañé durante casi 8 meses. Eh, y fue un honor realmente estar junto a ella, a su familia, porque realmente un ser humano excepcional. Pero quisiera dar un poquito de contexto. Paola fue quien legalizó la eutanasia en Ecuador. Tuvo toda una lucha. Al final me parece que falleció sin practicar la eutanasia, No necesito. pero toda su lucha
se basó en esto y logró que muchas otras personas puedan al menos considerar algo que en su momento era no solo, digamos, un tabú, sino ilegal y castigado. Entonces, nada más quiero dejar eso como contexto para quien Sí, no lo conoce. gracias. Y mira, hay algo interesante porque para esto yo soy cofundadora de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y en el Duelo. Y cómo empezó esto fue juntándonos varias personas que nos sentíamos de alguna forma solas haciendo esto y sabíamos que había más gente alrededor haciendo cosas similares, pero no sabíamos dónde estábamos. Y se ha vuelto algo hermosamente grande y poderoso y agradezco todos los días por eso. En el camino hicimos el primer encuentro latinoamericano de acompañamiento acá en Quito y como parte de las personas que asistieron y una de las cofundadoras de la red también, que es una persona divina colombiana, la Cata, empezó a hablar en su ponencia sobre el tema de la eutanasia en Colombia, que estaba muy adelantada, pues, y ha sido legal ya durante varios años. Y yo recuerdo en ese encuentro acá en el Ecuador, que no estábamos, eso fue en el 2023, en abril, y yo me acuerdo haber conversado con ella, yo le decía, oye, yo no estoy segura que en el Ecuador estemos siquiera listos para empezar esta conversación, porque no estamos ni cerca. ¿Y qué me hubiera imaginado yo que poquitos meses después iba a recibir una llamada de esta increíble mujer que me iba a decir, quiero que me acompañe? Y absolutamente lo puedo decir sin temor a equivocarme, que me cambió la vida. Cuando ella me llamó, yo no sabía si estaba, cómo me sentía ante eso. Y para mí también fue, nunca me lo había planteado, de hecho, de forma real, porque uno puede decir, no, yo creo que cuando llega de forma real es completamente diferente. Lo que yo te puedo decir como veo, en este caso la eutanasia, es que habiendo aprendido y acompañado a la PAO todos estos meses, primero que nada estoy a favor de que podamos tener la autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo. Eso sí estoy a favor. Pero también estoy a favor de que al hacerlo tengamos todas las herramientas que son posibles para nosotros para tomar una decisión, la mejor decisión. Tienen que ir de la mano. Y como yo te digo, y siempre seré defensora de los cuidados paliativos porque sin ellos yo no puedo llegar a ningún lado. Pero también sé que debe haber un balance en el que, así como tengo el poder de decisión para decidir sobre mi cuerpo y sobre mi autonomía y sobre cómo quiero vivir y morir en este caso, también tengo que tener acceso a todo lo que me pueda ayudar en el camino. Si los cuidados paliativos están disponibles solo para un 4% de la población en el Ecuador, entonces, ¿qué tan objetivo va a ser el poder tener acceso a una posible eutanasia? Es decir, no sé si entiendes mi punto de vista, estoy absolutamente Claro. a favor siempre que sea controlado, que sea objetivo y que hayamos agotado absolutamente todas las posibles opciones de lo que esa persona pueda querer o necesitar. Entendiendo el concepto de eutanasia, entendamos un poco el concepto de suicidio. A veces el suicidio, y durante décadas y generaciones, ha sido un tabú también. A lo mejor hubo un suicidio y se lo oculta y nos inventamos cualquier otra forma de muerte, contamos incluso con vergüenza que alguien se suicidó, porque incluso hay muchas culpas en ello, como no me di cuenta, cómo es que a lo mejor pasó de pronto, o cómo es que ya sabiendo que esto, que la persona pues quería cometer un suicidio, no pude evitarlo y tanto que luchamos y tantos años, y hay que aceptarlo, hay personas que han luchado durante años porque un familiar no se suicide, que incluso han, digamos, puesto su vida para cuidar a esta persona y que finalmente termina pasando y termina siendo una situación frustrante y termina siendo una muerte, podríamos decir que distinta porque es una muerte por decisión de la persona y que aparte conlleva, como te digo, un tabú hacia toda la familia, hacia todo lo que se dice en muchas ocasiones es un secreto a voces. ¿Cómo lidiar con algo tan complejo como esta persona a la que quiero tanto y que yo creo que merecía vivir, se quitó la vida? La primera cosa que hay que entender en esto, sí me ha tocado trabajar en la terapia de duelo algunos casos
en que ha ocurrido una muerte por suicidio. La primera cosa importante es también cambiarle el estigma. Porque ¿qué pasa? Una muerte por suicidio, igual que algunos otros tipos de muerte o pérdida, son pérdidas que se llaman estigmatizadas. ¿Por qué? Porque tienen este tabú y este estigma detrás. El suicidio es una de esas. Eso suele traer mayores pesos, suele traer esa vergüenza, suele traer mucha culpa, justamente por eso de no lo pude evitar, no hice lo suficiente, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Hay muchísimos pesos. Entonces, ¿por dónde trabajar? Una de las cosas importantes que se ha hecho a nivel cultural es el hecho de ya no decir cometió suicidio. Ya no se dice que alguien cometió suicidio, porque el cometer implica ya de por Claro, sí algo negativo, como un algo delito. malo. Claro. Alguien cometió algo, ¿verdad? Entonces cometió suicidio, es todo este estigma detrás de eso. Entonces ahora se habla de una muerte por suicidio, así como una muerte por enfermedad, una muerte por un accidente, una muerte por suicidio. Porque hay tantos casos y tantas circunstancias por las que alguien decide morir por suicidio, que realmente es sumamente eh, difícil de entender muchas veces, pero en duelo lo que sí se puede hacer, que es un proceso largo, ¿no? Porque no hay varita mágica que diga, ¿qué pasa cuando Claro. alguien te dice, no, no te culpes, no hubo nada que hubieras podido hacer? Y yo siempre pregunto, ¿eso te quita la culpa? Probablemente no. Claro, es una más de estas frases que mencionábamos hace poco que no sirven Exacto. para nada, pero que igual se dicen. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, darle un tiempo, un espacio, un lugar a eso que estoy sintiendo. Me está matando la culpa. Estoy sintiendo frustración. Estoy sintiendo vergüenza. La gente me pregunta y no sé qué decir. Ok, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a atacar por lo que se siente más fuerte y luego en el proceso ir entendiendo que esto es mío, que no le pertenece a nadie más, ir aceptando que lo que la gente diga o haga, pues voy a ir fluyendo un poco mejor. Pero segundo, lo más importante es ir perdonando y pidiendo perdón. Y a veces ese perdón incluye perdonarme a mí misma. Si yo me culpo por no haber hecho lo suficiente, si yo creo que hubiera podido evitar de alguna forma, perdonarme a mí misma. Por lo general, eh, es difícil, iba a decir algo que en realidad no se aplica demasiado porque es un tema mucho más técnico y mucho más psicológico en el sentido de yo no soy experta en el manejo de suicidio, entonces no quisiera comentar algo que no me corresponde y que vaya a estar equivocado. Desde el punto de vista de manejo de duelo, eso es otra cosa en lo que yo te digo, ¿verdad? Pero es un proceso mucho más complicado. ¿Qué opinas tú sobre la muerte? ¿Tienes miedo a morirte? Yo no tengo miedo a morirme. Y de hecho, si te puedo confesar de una forma en la que muy pocas personas entienden, creo que cuando empecé a entender mi llamado y que mi llamado venía por aquí en el proceso y con todo este tiempo, me empecé a dar cuenta de que mi relación con la muerte, que era desde muy chiquitita, cosas que yo llamaba travesuras o que llamaba como esta curiosidad y cosas que yo quería entender o saber o acercarme, iban mucho más allá de una curiosidad y que mi relación con la muerte venía desde muy chica, sin que yo lo supiera. Dicho eso, no siento en este punto que tenga miedo a morir. No puedo decir después o en alguna circunstancia. Ahorita yo no siento que tengo miedo a morir. Tengo miedo de que la gente alrededor mío sufra. Eso sí. Pero creo que eso también es un poco inevitable y a veces también hay que hacer las paces con el decir, no importa cómo, sé que si es que alguien me quiere va a sufrir y sé que si es que alguien que yo amo muere voy a sufrir, es inevitable. Qué interesante, la verdad es que sí. Creo que cuando hablamos de muerte, tú eres una persona que está extremadamente cercana a todos estos casos. ¿Te duele que se mueran las personas de las que acompañas? Porque no sé si cuentan como pacientes, pero ¿realmente te ha pasado que te sientes afectada por la muerte de alguien que tanto tú como ella o él ya sabía que iba a fallecer y tú que, bueno, vienes preparando incluso y ayudando en esta preparación? ¿Te duele? Sí duele, porque especialmente
cuando has trabajado en una relación que viene de varias semanas o meses, en el que desarrollas una relación con esa persona, con su familia, yo te diría que, mira, por lo general, yo como dula hago un trabajo muy largo y muy consciente de autocuidado y de recarga, porque si no, imagínate, no podría hacer lo que hago. Entonces, requiere muchísimo trabajo para hacer un canal porque por medio de ti pasa toda esa sabiduría, pero que nada de eso se quede en ti. Pero muchas veces somos humanos y muchas veces sentimos ese dolor por alguien con quien tú te encariñaste, ya sea la familia o esa persona que estaba acompañando. Yo te puedo decir de verdad, sin temor, quien realmente me afectó porque llegó a ser mi amiga hermosa y a quien admiré y conocí, quise tanto, fue Paola. Ahí sí que de verdad esa muerte sí me afectó de una forma como ninguna otra. Pero porque las circunstancias también fueron diferentes, ¿no? En general no es lo ideal en el sentido de que puede tener una carga muy pesada en ti como dula, pero también a veces es imposible, también hay que reconocer y decir, bueno, sí, ahorita duele y hay que darle espacio también pero por otro lado te deja cosas y personas hermosas, porque muchas de esas personas hasta el día de hoy son amigas hermosas mías o amigos del alma. Y entonces digo, está. Tomando en cuenta que tu trabajo se basa en tu objetividad y en tu respeto hacia las personas a las que acompañas, dejando eso de lado, ¿a dónde crees tú que te vas a ir cuando mueras? Hmm. Yo creo que primero voy a ver a todas esas personas a las que amé en vida y que partieron antes que mí. Creo que van a estar ahí acompañándome, encontrándome, y también mis mascotas y también todos esos seres vivos que fueron parte de mi vida. Y luego creo que viene un camino de luz hermoso y que te conviertes en algo muy poderoso. No sé qué, hasta ahí llego, pero sé que es algo increíblemente hermoso. Si ayer hubieras muerto, ¿qué estaría pasando hoy? Si yo hubiera muerto ayer, a ver, si de verdad te digo lo que yo quisiera, me van a decir, oye, esta mujer está loca. en, mis, en mi planificación integral de vida, que por supuesto que la tengo hecha, Claro, sería un ¿no es poco cierto? Sería un poco difícil doble cara que no la tengan, sí. decirles a otros que la hagan y yo no la he hecho, entonces por favor. Y luego también hay que revisarla cada año, porque por ahí Claro. digo, no, esto ya no quiero. ¿En qué estaba pensando cuando decidí esto? No, esto ya no quiero. Mejor hagámoslo de acá. Si yo hubiera muerto ayer, yo veo a la gente que amo sintiendo dolor, por supuesto, pero también matándose de la risa, contando anécdotas, contando historias, sintiendo que hay personas que van a decir, ella hizo una diferencia en mi vida, aunque sea lo más chiquito. Solo el hecho de saber que pude hacer la diferencia en la vida de alguien, digo ya. Ya para terminar, y es que la conversación está buena, pero sí quisiera como topar estos temas. Hemos mencionado el cliché de que cuando uno está muriendo la vida pasa por los ojos y de pronto tenemos todo esto y momentos destacados de nuestra vida. ¿Qué verías tú como momento destacado de tu vida si estuvieses muriendo ahora mismo? Ay, ay, ay. Ja, me la pones difícil porque ahí va mi mente creando, digamos que pensando en mil historias, ¿no? ¿Qué diría yo que vería? Tal vez junto con la gente que amo y que está cerca mío, vería todos mis muertos y toda la gente a quien pude acompañar. Muchísimas gracias, Sofía. Sí. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, que seas, digamos, este primer invitado. Y antes de cerrar la entrevista, quisiera que nos cuentes qué va a pasar con Sofía Plonsky pronto, porque parte de planificar la muerte también es planificar la vida. Y sabíamos mientras conversábamos de esta entrevista justo y tú me decías, estás trabajando en algo que a mí me parece hermoso y admirable y quisiera que nos lo cuentes. Sí, estoy emocionadísima porque estamos casi listas, estoy casi lista para empezar
la primera formación de dulas de fin de vida en el Ecuador con el programa de quien me formó a mí como dula. La escuela se llama Care Dula, está en Estados Unidos, y su fundadora, que fue mi maestra, Diana Flores Cochran, es una de las innovadoras en todo el mundo de lo que es del acompañamiento desde Estados Unidos, desde que empezó el movimiento. Entonces, es la primera certificación que tenemos para comunidades de habla hispana con este programa que es tan maravilloso. Yo no sabía cuánto interés iba a haber, ha habido mucho interés, lo cual me hace sentir muy agradecida porque significa que hay muchas personas que sienten un llamado a hacer esto que lo hacíamos desde tiempos ancestrales. Simplemente nos desconectamos. Entonces, el sentir que estamos volviendo a adueñarnos de esa parte y a tener mayor conciencia de la muerte, para mí es un honor. Así que estoy feliz. Ese es uno de los proyectos de los que estamos trabajando mucho en planificación integral de vida. Y como yo te decía, ni siquiera tiene que ser miedoso ni nada de eso, porque mucha gente cree que esto es como, uy, no, ¿cómo voy a hablar de eso? Créanme que puede ser chistoso, puede ser divertido, de la forma en como lo podemos hacer es completamente único, así que sí se puede. Realmente agradezco no solo tu presencia, sino también toda tu labor, que creo que es importantísima, tomando en cuenta el contexto social en el que nos encontramos, que aquí en Ecuador no es pues lo que más se tope como temática y que seguro es una labor que implica picar muchas capas antes de llegar al núcleo, así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerme aquí, ha sido un momento fabuloso, lo he disfrutado un montón y gracias por darme el espacio para llegar a mucha gente, porque de eso se trata también.